Con más de 620 años de existencia, el otomano figura como uno de los imperios más longevos e influyentes de toda la historia. En su periodo de mayor gloria, dominó decenas de territorios que hoy conocemos como Egipto, Jordania, Bulgaria y Palestina. A esto se sumaron Grecia, la costa norte de África, Siria, Rumanía, Líbano, Hungría, y partes de Arabia, Macedonia e Israel. Aunque su legado es celebrado en algunos de estos países, en otros es un tema sumamente controversial. Es una herencia de hechos y costumbres que muchos preferirían olvidar. Por eso, hoy te vamos a contar las 15 cosas escalofriantes del Imperio Otomano que no conocías y que te harán agradecer no haber nacido en esa época. Pero antes de entrar de lleno, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. 1. La desgraciada vida de las mujeres. Durante los más de 6 siglos del imperio, la belleza de una mujer estuvo lejos de ser una bendición. Nada impedía que fueran esclavizadas o, peor aún, vendidas por sus propios padres para formar parte del harén del sultán. La tradición otomana se basaba en el uso de concubinas esclavas para el entretenimiento y la reproducción del soberano, por eso, el tener muchas mujeres fuera del matrimonio no era algo mal visto como lo es hoy. El sultán solía recibir regalos exóticos de sus gobernadores, que muchas veces eran jóvenes de una belleza extraordinaria capturadas por la fuerza. Irónicamente, muchos padres alentaban esto pensando que sus hijas tendrían una vida de lujos y comodidades en la corte. 2. La madre del sultán, la jefa del harén. Si alguna vez existió una madre controladora y temida, fue la madre del sultán otomano. Ella era quien manejaba todos los asuntos del harén de su hijo con total impunidad. Como dama suprema, no solo elegía a las concubinas, sino que decidía a cuáles vería el sultán y en qué horario. Esta tarea era vital, pues las mujeres que pasaban más tiempo con él tenían más chances de quedar embarazadas, lo que les otorgaba un estatus de poder superior sobre las demás. 3. La esclavitud legal hasta el siglo XX. La esclavitud era una pieza clave de la economía y la sociedad otomana. Lo aterrador es que su legalidad se mantuvo vigente hasta muy tarde en la historia, cuando en el resto del mundo ya se había abolido hacía un siglo. Increíblemente, los otomanos seguían vendiendo mujeres hasta el año 1908. Mientras en Londres se celebraban los quintos Juegos Olímpicos modernos, premiando el esfuerzo y el mérito, en el Imperio Otomano apenas se estaba suprimiendo el comercio de esclavas sexuales. 4. El terrible decreto del fratricidio. El asesinato entre hermanos es uno de los temas más oscuros de esta dinastía. Según la ley impuesta por el sultán Mehmed el Conquistador, cualquier miembro de la familia que lograra tomar el trono tras la muerte del viejo sultán, tenía la orden legal de asesinar a todos sus hermanos, tíos y primos. El objetivo era eliminar cualquier riesgo de rebelión o guerra civil. Esta ley causó la muerte de al menos 80 miembros de la Casa de Osmán en 150 años, incluyendo a los 19 hermanos del sultán Mehmed III, algunos de los cuales eran apenas bebés de pecho. 5. Príncipes enjaulados. Para frenar la masacre de hermanos, se implementó una medida igual de cruel, la jaula. El sultán encerraba a los posibles herederos en salas especiales del palacio bajo vigilancia constante. A diferencia de Europa, donde el trono pasaba de padre a hijo, aquí el sucesor solía ser el hermano menor. Estos príncipes vivían confinados desde la infancia hasta la muerte o hasta que les tocaba gobernar. El resultado era desastroso, cuando finalmente ascendían al trono tras 30 años encerrados. Eran hombres mentalmente inestables e incompetentes que a veces tenían que ser sacados a la fuerza de sus celdas por el miedo que les daba el mundo exterior. 6. Matrimonios con niñas. Los sultanes acostumbraban casar a sus hijas y nietas con altos funcionarios o visires para ganar influencia y lealtad. El problema radica en la diferencia de edades. A menudo, las princesas eran apenas unas niñas, mientras que sus esposos eran hombres muy mayores. Un caso famoso fue el de Sokoyu Mehmed Pasha, quien a los 50 años se casó con una princesa que era incluso más joven que sus propios hijos, siendo él mucho mayor que su nuevo suegro. 7. Los eunucos, servidores castrados. No hay tema más exótico y triste que el de los eunucos. Eran esclavos castrados para servir como guardianes de los harenes.
Como en el harén solo vivían mujeres y ningún hombre extraño podía entrar, hacían falta servidores incapacitados sexualmente que no molestaran a las concubinas. Ellos manejaban todo el contacto del harén con el exterior, si se necesitaba un médico o suministros, el eunuco era el encargado. Estos hombres vivían en habitaciones junto al harén, sacrificando su hombría por la seguridad del sultán. 8. El horror del empalamiento. El empalamiento era un método de ejecución brutal usado para aterrorizar a la población. Se afilaba una estaca de madera, se engrasaba y se plantaba en el suelo. La víctima era colocada sobre la punta, y su propio peso hacía que la estaca perforara el recto o la vagina, atravesando lentamente los órganos internos. La agonía era indescriptible y podía durar hasta 8 días hasta que la madera salía por el torso o la garganta. 9. Los fetiches extraños del sultán Ibrahim. El sultán Ibrahim tenía obsesiones muy particulares. Se dice que sentía una fascinación por las mujeres con obesidad extrema. En una ocasión, se obsesionó con la anatomía de una vaca y ordenó fabricar copias de oro de sus partes para buscar a una mujer que tuviera proporciones similares. Encontró a una mujer armenia de más de 160 kilos que cumplía con sus deseos y la convirtió en su favorita. También amaba las pieles, al punto de tapizar paredes y almohadas con ellas, y prefería tener intimidad únicamente sobre pieles de Marta. 10. Filicidio por poder. Ni siquiera los hijos estaban a salvo. Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más famosos, ordenó la ejecución de su propio hijo, el príncipe Mustafa. Suleimán se sentó personalmente a ver cómo lo estrangulaban con una cuerda de arco. ¿La razón? El joven Mustafa se había vuelto muy popular entre el ejército, y el sultán vio en esa popularidad una amenaza para su propio reinado. 11. El Palacio del Silencio. Vivir en el Palacio Real no era una fiesta. Se consideraba que un sultán que hablaba mucho perdía su dignidad, por lo que la vida en la corte se convirtió en un infierno silencioso. Se creó un lenguaje de señas complejo para que nadie tuviera que emitir sonidos. Se cuenta que el príncipe Mustafa perdió la razón por este aislamiento, se le veía arrojando monedas de oro al mar diciendo que eran para que los peces las gastaran. 12. La fuente de los verdugos. La pena de muerte era tan cotidiana que en el palacio existía una fuente donde el verdugo principal y su ayudante se lavaban las manos después de cada decapitación. Esta fuente era el símbolo más temido del poder absoluto de los sultanes. Durante el corto reinado de Selim el Siniestro, que duró solo 8 años, se ejecutaron a 7 grandes visires y se ordenaron más de 30.000 ejecuciones de ciudadanos comunes. 13. Una carrera por la vida. Hacia el final del imperio, surgió una costumbre curiosa para los condenados a muerte, una carrera a pie. El condenado y el verdugo, que solía ser el jardinero jefe, competían en un tramo de 300 metros por los jardines del palacio. Si el condenado ganaba y llegaba primero a la meta, su sentencia se cambiaba por el destierro. Si perdía, como pasaba casi siempre, era estrangulado en ese mismo instante. 14. El reclutamiento forzado de niños, Depsirme. En el siglo XIV se creó el sistema de Depsirme. El imperio obligaba a las familias cristianas de los territorios conquistados a entregar al 20% de sus hijos varones. Estos niños, de entre 12 y 14 años, eran llevados a Estambul en largas caminatas donde los más débiles morían. Eran convertidos al Islam y entrenados para ser genízaros, los soldados de élite que servían como esclavos personales del sultán. 15. El voto de celibato de los soldados. Los genízaros, a pesar de ser una fuerza de combate temible y poderosa, vivían bajo reglas estrictas. Originalmente, tenían prohibido casarse y debían mantener el celibato. Tampoco podían dejarse crecer la barba, solo se les permitía usar un bigote distintivo para que fueran fácilmente reconocibles. Eran, en esencia, monjes guerreros al servicio total del trono. Conclusión. 6 siglos de historia dejan huellas imborrables. A menudo recordamos al Imperio Otomano por su arte, su arquitectura y su poder militar, pero para muchos, estas maravillas esconden una realidad de horrores y sufrimientos. Hoy, esa influencia sigue viva en la Turquía moderna, una nación que muchos ven como la continuación de este gigante histórico. Esperamos que este video te haya resultado interesante.
Si conoces algún otro dato escalofriante, compártelo con nosotros en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y activa la campana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.